Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión en línea. Les pido por favor que mantengamos los micrófonos en silencio y vamos a dar inicio a esta cuarta y última sesión de su curso de ganadería sustentable. Bueno, eh, los, digamos que el orden a trabajar hoy es el punto de transferencia. Vamos a hablar un poquito sobre las evidencias de esta semana. Vamos a tener un tiempo pequeño también para poder hablar también de la ejecución eh, pedagógica de esta semana, y vamos a tener también la charla técnica de esta semana, que pues es un tema muy interesante, que son las prácticas de bienestar. Les comento que esta sesión está siendo grabada y va a ser publicada en la carpeta de sesiones en línea. También les quiero comentar que pues si no nos alcanza el tiempo, recuerden que aquí tenemos el tiempo limitado. Si el tiempo no nos da, pues entonces vamos a utilizar las demás vías de comunicación que tenemos. Vamos a utilizar el foro, vamos a utilizar el correo electrónico, vamos a utilizar el correo interno de la plataforma Territorio. O si prefieren, me pueden escribir a mi número telefónico, a mi móvil personal. Eh, Ese teléfono tiene cuenta de WhatsApp y de Telegram. Entonces ahí me pueden escribir y a ver, aquí les estoy poniendo el número en el chat para, si no nos da el tiempo, para que pues atendamos todas las dudas. Entonces, bueno, sin más preámbulos y más cosas, vamos a dar inicio a esta cuarta y última sesión. Entonces, pues les comento, eh, esta ya es la última sesión. Como diría el comentarista deportivo final, el curso ya está en su recta final. Hoy comienza la cuarta semana. eh, Tiene su inicio hoy, viernes 26, y finalizamos la semana entrante el día 3 de marzo al mediodía. Entonces sí les voy a pedir por favor que todos estemos al día con nuestras evidencias. Recuerden que para aprobar el curso se necesita tener el 100% de las evidencias aprobadas. Entonces, así que por favor, muy atentos, muy aplicados, muy juiciosos. Si tienen algún inconveniente con las evidencias, por favor, yo les agradezco que se comuniquen conmigo lo más urgente posible. Eh, Voy a estar dispuesto pues a solucionar cualquier impasse. Lo importante es que dejemos las evidencias solucionadas completamente. También les quiero comentar pues que existen vínculos para entrega en este curso. Tenemos dos evidencias solamente. Tenemos una evidencia que es de la semana, o sea, dos evidencias de talleres, tipo talleres. Tenemos la semana 2, que era las evidencias de conservación de forrajes, y tenemos en la semana 3 el mapeo de especies arbóreas. De resto no hay más talleres para entregar. Entonces, por favor, pues si ha sido dinámico, casi todas las evidencias son de interacción en plataforma, así que por favor vamos a estar muy atentos. Entonces, ya hablando un poquito de esta semana 4, les comento, aquí tenemos dos evidencias a trabajar. Una de ellas es una evaluación que se llama implementación de prácticas de bienestar. Sencillamente pues ingresamos por contenido del curso, proyecto, y aquí vamos a encontrar actividad 4, evidencias, y ahí vamos a darle la evaluación. Estas evaluaciones tienen entregas múltiples, quiere decir de que ustedes pueden ingresar y pueden dar, presentarla las veces que crean necesario. Solamente se va a cerrar, como les venía diciendo, el día 3 de marzo a las 12. Como es un cierre programado, les quiero comentar las evidencias. Como es un cierre programado, a las 12 se cierra y ya no hay más, o sea, es a las 12 en punto.
Si van a tratar de ingresar a presentar las evidencias a las 12:01, no va a ser posible porque es un cierre que tiene programado la plataforma. Entonces, por favor, como les digo, muy juiciositos con eso. Entonces, esta evaluación, pues es una evaluación muy sencilla. Toda esta evaluación se fundamenta en el material de formación que tenemos disponible. Acuérdense que está la cartilla que es descargable en PDF o también está de manera interactiva. Podemos entrar con el temario de esta semana, que es bienestar animal. Tenemos una evidencia interactiva que es como un jueguito, un tipo SCORM. Esta evidencia es una evidencia de transporte, es una evidencia está muy bonita, porque pues es unas preguntas y ahí van subiendo eh, los animalitos al camión y el muñequito que se llama Don Ariel. Don Ariel quiere vender su ganado, entonces nosotros vamos a responder, creo que tengo aquí un capture, sí, aquí está. Eh, entonces, esta evidencia lo que busca es, pues, responder las preguntas todas de bienestar animal, sobre todo en esa parte de transporte. Así que igual, si tienen problemas con esto, les sugiero de manera, primero, pues que revisen. Aquí en la plataforma nosotros encontramos en la mano derecha, si ustedes ven aquí en el lienzo este donde están todos los botones, en la parte final hay una carpeta que se llama software de programa. Esos software de programas nosotros los podemos descargar gratuitamente y los instalamos o los actualizamos en nuestro PC y permitirán que la evidencia corra sin ningún problema. Porque recuerden pues, que esto es un jueguito interactivo, estos son unos muñequitos, unos multimedias que nosotros podemos trabajar. Entonces, en ese sentido, pues, les comento. Bueno, eso es en referencia a el material, digamos, pues, el temario de evidencias que tenemos que presentar esta cuarta y última semana. Eh, ahora, pues, sí, vamos a entrar en materia. Eh, el bienestar animal de la producción bovina. A ver, el tema de bienestar animal, pues, primero no es un tema nuevo, no es algo que surgió de, como boom o como moda, sino hace parte del pool de compendios que implican las buenas prácticas ganaderas. Este, digamos que pool de conceptos que lo que implican es que el bovino mejore su calidad o que la ganadería colombiana mejore su calidad. Aquí en este mapa de procesos, que es como el compendio del tema de esta semana, lo que buscamos es implementar un sistema, ojo, que asegure la calidad del producto final, teniendo en cuenta que nosotros pues somos productores de alimentos y lo que vamos a estar enfocados a que nuestros alimentos pues sean de alta calidad. Todo esto, este bienestar, pues busca que haya alimentos inocuos, quiere decir que no sean lesivos al ser humano, que los animales estén en condiciones ideales, que se críen y que se beneficien y que se desarrollen bajo condiciones especiales, o no especiales, sino lejos del dolor y del sufrimiento. Y la otra también es que en el bienestar animal, un concepto que nosotros venimos tratando desde que comenzamos el curso, el medio ambiente, entendiendo que el medio ambiente pues es la posibilidad de que permite que la ganadería se conserve en el tiempo, de que seamos producciones aportantes al medio ambiente, no degradantes. Ahora, a través de ese bienestar animal, pues lo que buscamos es reducir el estrés, el sufrimiento y el dolor. Pues esto sabemos nosotros que un animal cuando está padeciendo estrés o dolor, pues va a ver afectada la calidad de la carne, la calidad de la leche también o la cantidad de la leche, ¿sí? Y por tanto el producto final no va a ser de ideal presentación. Reduciendo el estrés, pues nosotros o lo vamos a reducir a través de buenas prácticas de bienestar animal. Vamos a utilizar el manejo, ¿cierto?
enfocado en el comportamiento del animal. Vamos a utilizar buenas prácticas en el uso de medicamentos y obviamente vamos a tener finalmente unas buenas prácticas de manufactura, como les vengo diciendo, entendiendo que el producto final, la calidad del producto final, pues debe ser de la mejor porque pues estamos produciendo alimentos. Esto empezó a tomar forma cuando empezamos a sacar nuestros productos, cuando en el extranjero empezaron a ver nuestros productos colombianos y pues se hizo exigencia. Tristemente, pues fue los extranjeros los que nos exigieron a nosotros este tipo de normas para consumir nuestros productos. Y pues por obvias razones comerciales empezamos a implementar este tipo de técnicas. Ahora, ¿dónde vamos a aplicar esas buenas prácticas de bienestar animal? Los vamos a implementar en la crianza, eh, durante el transporte, o sea, es uno de los puntos claves y creo yo que hoy vamos a hablar bastante del transporte porque es de lo que menos se habla, pero es uno de los puntos claves en la industria ganadera colombiana que nos falta también tener cierta, pues, digámoslo de alguna manera, nivel de manejo y porque pues se genera también ciertas incidencias en la calidad del producto final. En la exhibición, sabemos que pues también nuestros animales pueden sufrir en la exhibición y finalmente en el sacrificio que en las plantas de beneficio pues debemos entender que el animal debe estar en condiciones relajadas para el producto final sea ideal. Bueno, les recomiendo descargar la cartilla, esta cartillita de bienestar animal es una cartillita muy interesante, créanme, es una cartilla, pues viene con temas altamente científicos, sino son temas fáciles de digerir. A mi juicio es una cartilla que amerita imprimirla y tenerla como material de consulta, porque créanme pues que es muy interesante y sobre todo muy aplicable. Entonces, mi recomendación es que estemos ahí pendientes y si quieren, si la pueden imprimir, sería muy bueno pues que quedaran con ese material del curso eh, de ganadería sustentable. Bueno, entonces, hablando un poquito del tema, ¿qué es el bienestar animal? Internacionalmente o conceptualmente de manera eh, global, existe un concepto que es el trato humanitario, ojo, ofrecido humanitario no humanizado, en el sentido de que sabemos que son animales, no son seres humanos, entonces le vamos a dar trato humanitario, no humanizado, ofrecido a los animales por medio de un conjunto de medidas que ayudan a reducir el estrés. Créanme que este aspecto, cuando uno habla de que no humanizar los animales, es que los animales son precisamente eso. Ellos tienen y son animales y tienen condiciones ideales de comportamiento, tienen condiciones de hábitat, de vida, de desarrollo de su medio que no son iguales a nosotros los seres humanos. Pues decir que nosotros atribuirle comportamientos humanos a los animales, pues de alguna manera es sacarle la condición animal que tienen ellos. Entonces, el bienestar animal se fundamenta precisamente en sus hábitos, en sus comportamientos animales y en los cuales nosotros debemos tratarlos humanitariamente, reduciéndoles el estrés, evitándoles el sufrimiento y el dolor. Como ya lo dije, pues durante todo el proceso de crianza, finalmente transporte, exhibición y sacrificio, y pues en todos los puntos, digamos, lo que productivos que se desarrolle el bovino en el sistema. Un momento por acá. Eso es, listo. Ahora, estamos hablando de que estamos enfocándonos en reducir el estrés en la producción. Ahora, ¿qué es el estrés? Pues técnicamente lo ponemos a hablar como que es el desequilibrio de la homeostasis. O bueno, homeostasis significa equilibrio, entonces estaría diciendo subir para arriba.
es cuando la homeostasis interna, cuando el equilibrio interno se rompe y genera, pues, bien sea por origen interno, así como una enfermedad, o por origen externo, que normalmente lo ocasionamos nosotros los que estamos al frente. Y esto, pues, estas alteraciones, tanto internas como externas, van a generar alteraciones del sistema nervioso y por tanto va a haber una exacerbación, va a haber una manifestación fuerte del estado emocional del animal y pues esto también va a generar, de acuerdo a, a las experiencias que el animal ha tenido, pues va a generar esas condiciones de miedo, vemos nosotros cuando muchas veces animales que los golpean en la manga, y ellos se rehúsan a entrar y se vuelve un círculo vicioso porque pues los golpean para entrar, ellos no quieren entrar porque porque allá los golpearon, entonces los golpean más y eso se vuelve pues bien complejo y esto es una manera pues que va a generar mayor estrés, mayor dolor y mayor rompimiento de ese equilibrio interno y que pues va a generar estrés que va a afectar el animal. La recomendación en estas cosas es siempre entender cómo funciona el animal, cómo es su desarrollo, cómo es de alguna manera el comportamiento de ellos y cómo reacciona ante el ser humano. No todos los animales reaccionan de la misma manera, sabemos que algunos huyen de manera eh, para defensa, digámoslo así. Otros animales pues están acostumbrados al trato y se dejan manejar, pero hay otros que atacan, no porque atacan por atacar, sino que atacan para defenderse porque tienen miedo, porque tienen estrés. Entonces es importante entender eso, porque pues obviamente no corre en riesgo la producción, sino también la integridad física de quien está frente al animal. Entonces, interesante eh, entender esto, porque de alguna manera muchas veces nosotros entramos en zonas de riesgo o entramos en riesgos complejos sencillamente porque no entendemos cómo funciona el animal. Muchas veces nos toca pues recibir patadas, cornadas, eh, embestidas, pues sencillamente porque no entendimos que el animal se altera y puede generarnos estas condiciones. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué beneficios tenemos al evitar el estrés? Pues al reducir el estrés, eh, el animal, el dolor por un manejo inadecuado se mitiga y se mejora el desarrollo. Quiere decir que el animal, cuando no tiene dolor, pues mejora su crecimiento, va a ser más rápido, va a ser más eficiente y sobre todo nosotros, los que pues de alguna manera levantamos animales, entendemos que entre más rápido mejor. Otra manera de reducir el estrés es suministrar dietas apropiadas, eh, agua de buena calidad. Ojo, el factor agua es un factor determinante en nuestra ganadería. Eh, ¿Por qué? Pues es determinante porque si nosotros suministramos agua limpia, nuestros bovinos pues van a evitar las cargas parasitarias, vamos a evitar pérdidas por parasitosis, por otro tipo de enfermedades, siendo el agua uno de los principales vectores transmisores de enfermedades. Se van a evitar las pérdidas productivas y las lesiones mediante el uso adecuado de instrumentos, instalaciones seguras y confortables. Este aspecto también es importante porque las lesiones que tienen nuestros animales por uso inadecuado de instrumentos, es decir, por malas inyecciones, por lazos malos, por instalaciones con aristas o con cosas que le generen lesiones, pues los animales vamos a evitarle estas lesiones y por tanto vamos a evitar pérdidas por mal manejo. Tener espacios adecuados que evita la muerte de bovinos por hacinamiento, pues recuerden que el comportamiento del bovino es un comportamiento de manada, es un comportamiento gregario, y ellos pues de alguna manera pueden hacer pisoteo o asfixia, sobre todo a los más pequeños. Evitamos las lesiones del prefaenado, o sea, antes del sacrificio, ¿cierto? Y esto pues nos va a evitar pérdidas en la calidad de las carnes.
como pues lo dice el punto anterior, se reducen las pérdidas por el deterioro del canal. Obviamente vamos a reducir la mortalidad. Recuerden, y en estos días de pandemia lo hemos visto más, cuando el animal se estresa, su sistema inmunitario, al igual que nosotros los seres humanos, nuestro sistema inmunitario se deprime y por tanto puede ser blanco de otro tipo de enfermedades que pueden desencadenar la muerte del bovino y por tanto pues va a generar una pérdida. Sabemos que en ganadería una muerte de un bovino pues es una pérdida considerable. Se mejora la calidad y la inocuidad de la carne. Es interesante esto porque mientras el animal, bueno, es una premisa, mientras el animal tenga estrés, sobre todo en la hora del prefaenado, en su sistema va a estar corriendo las hormonas del estrés, la adrenalina, y esta hormona tiene la característica que genera condiciones no deseadas de la carne, de dureza, de color, que no son las adecuadas y pues por tanto la calidad va a mejorar, va a desmejorar, perdón, la calidad de la carne. También, ojo con esto, que se pueden aprovechar los subproductos de la ganadería, como las pieles. Si nosotros, si bien la industria de las pieles no es una industria que diga, no, me pagaron 10 millones por la piel, no, no es así. Pero pues nos podemos tener la posibilidad de que tengamos unas pieles de buena calidad, quiere decir sin cortes, sin rayones, sin marcas excesivas, eh, y pues esa industria de las pieles puede tener un producto muy bueno y de mucho aprovechamiento. Y como les venía diciendo, vamos a tener la posibilidad de tener acceso a mercados internacionales que pues van a permitir la mejora de la productividad de nuestro ganado. Ahora, el bienestar animal en la finca lo encontramos o empezamos a aplicarlo desde las instalaciones con corrales ideales, que sean corrales que permitan que el animal no se lesione, no se lacere, no se rompa. Mangas que tengan la medida ideal, que no sea muy ancha para que el animal no dé la vuelta y se devuelva, o que no sea muy angosta que el animal entre acosado y se vaya a lesionar. Los embarcaderos ideales que sean pues, los propicios para que el animal no tenga que saltar o que queden espacios en que el animal pueda meter las patas y pueda quebrarse. Es interesante eso. Eh, Estamos de acuerdo, Daniel, sí, el negocio de las pieles dejó de funcionar y las compran a muy barato, sí, sí, señor. Curiosamente, aquí en la vereda en la que yo tengo mi predio, instalaron una curtiembre y pues dejó de ser un negocio y las compran muy barato. Sí, señor, estamos de acuerdo, Daniel. Eh, Les venía hablando que los implementos de los lazos y las agujas, pues en lo posible debemos utilizar lazos de algodón. El lazo de nylon con el tiempo genera ciertas aristas que queman al animal y también pues son peligrosos para nosotros. Las agujas en lo primordial o en lo posible es que las agujas sean desechables. Existe el riesgo de que las partamos, bueno, pero si vamos a utilizar agujas reutilizables, la aguja grande metálica, pues les recomiendo esterilizarlas continuamente y desecharlas tan pronto pierdan el filo, porque muchas veces estas agujas pierden el filo y aún así las siguen utilizando y pues se convierte, imagínense ustedes, tratar de inyectar con una aguja sin filo. Es más lesivo todavía. Entonces, estar muy atentos a eso y desecharlas cada vez que pierden el filo. Y la desinfección continua. El topizado y el castrado de manera ideal se debe de realizar antes de los 6 meses. ¿Y por qué antes de los 6 meses? Porque a los 6 meses el bovino todavía está con la madre. El proceso de recuperación va a ser mucho más fácil y va a ser menos traumático para el animal. Y sobre todo también bueno, el topizado también. Y algo también interesante es que cuando nosotros enfrentemos a los bovinos, es decir, cuando nosotros estemos haciendo manejo de ellos mismos, pues tenemos que estar muy atentos de la zona de fuga y la zona de lucha, que ya vamos a hablar de eso un poquito. En esta lámina que les estoy presentando,
estamos viendo cómo funciona la zona de fuga de un animal. Donde está aquí la zona de fuga, aquí podemos ver las dos flechas, es donde el animal va a huir siempre que nosotros estemos. Es decir, él va a huir en sentido contrario al, al, a donde nosotros estemos. El animal busca siempre una zona donde correr. Entonces, siempre nosotros nos le paramos al frente del animal, va a correr ahí donde dice. Si nosotros nos le paramos ahí donde está la cruz, el animal siempre va a correr a la zona. Va a ser su zona de correr. Ahora, algo interesante. El bovino normalmente se mueve en la manga, ¿cierto? Eh, Aquí vemos una manga para hacer un poquito más gráficos. Aquí vemos a la vaquita. eh, bueno, listo. Aquí vemos a la vaquita nosotros en una manga entrando y vemos aquí esta línea roja como un ángulo de 90 grados que se forma entre la cabeza y la cruz. Ahí es el punto de balance. El punto de balance es donde nosotros nos paramos y podemos permitir que el animal avance o se mueva. Quiere decir que si nosotros queremos que el animal retroceda, ahí en el punto de balance nos hacemos hacia la cabeza y el animal al ver el movimiento hacia la cabeza, él retrocede. Si queremos que adelante, entonces en el punto de balance nos movemos hacia la cola, hacia cauda. Eso lo que busca es que el animal se mueva. Importante tener en cuenta esto porque este hábito de comportamiento nos va a evitar estar arriendo al animal, darle golpes y darle estas cosas que sencillamente con ese punto preciso de entender que el animal reacciona al movimiento, nos vamos a estar evitando pues estar dándole golpes al animal, estarlo moviendo, porque pues sencillamente hace parte de su comportamiento. Ahora, algo importante también es que si necesitamos que el animal pare, pues sencillamente nos hacemos aquí donde dice posición de parada. La posición de parada, pues sencillamente que nos hacemos bien atrás y el animal va a ver que nos quedamos quietos y él se va a quedar quieto. Otro aspecto también importante es la zona ciega. Esta zona ciega es cuando nosotros vamos, el animal es donde bueno, aquí me enredé un poquito, pero les explico. Esta zona es el sentido donde el animal no tiene contacto, el animal no ve, pero el animal sabe quién está ahí detrás. O sea, sabe que hay algo detrás, pero no lo ve y eso le genera condiciones de estrés o de alteración. Entonces, en la medida en la que podamos nosotros estar lejos de la zona ciega, mucho mejor. Ahora bien, cuando vamos a desarrollar procesos como palpaciones o diseminaciones artificiales, transferencia de embriones, que son procesos técnicos de rutina o de alguna manera cualquier procedimiento que implique estar detrás, pues hay que avisarle al animal que estamos detrás de él. Hay que tocarlo, hay que, pues, eso, el animal, pues, está alerta y nosotros también debemos estar alerta porque sabemos que él en alguna manera va a reaccionar. Importante también, y como les decía, nosotros esta zona ciega, pues, es, sobre todo los que trabajamos la parte de la reproducción, es donde eh, ejercemos nuestra labor, pero también es una zona donde el animal, de alguna manera, va a reaccionar. Exacto. Bueno, otro punto también es el transporte. El transporte es algo que muy poco se trata y muy poco se habla. Pues es porque es el mecanismo por el cual nosotros movemos los animales desde la finca a otra finca o a la planta de beneficio. Eh, este desplazamiento per se genera estrés en el animal, pero en la medida en que este desplazamiento pues tenga menos condiciones estresantes, pues va a ser mucho mejor para el bovino. Y sobre todo, pues en la industria cárnica es determinante. Esto es una tablita que encontramos nosotros de la Organización Internacional de la Salud Animal, donde nos dice, nos indica de alguna manera cómo transportar a nuestros animales. Entonces nos da el peso de los animales, la densidad de kilogramos por metro cuadrado. O sea, de acuerdo a la edad, pues existe una densidad que por cuánto metro cuadrado podemos tener. Ojo, en transporte, aquí pues, lo llevamos está en metros cuadrados
y habla de cuántos animales por 10 metros cuadrados, que es el área estándar para un camión normal, no una tractomula. Entonces, quiere decir que nosotros en un camión normal, de acuerdo a la Organización Internacional de la Salud Animal, podemos mover animales de acuerdo a estos pesos. Esta tabla está esta tabla la encontramos nosotros en el, en el material de consulta y es muy interesante porque pues vemos nosotros que de alguna manera entendemos cómo funciona el transporte. Vemos que bovinos en peso promedio entre 300 kilos tiene una densidad de 344 kilogramos por metro cuadrado. Quiere decir que un bovino debe ocupar 0,84 metros cuadrados en transporte y si lo llevamos a 10 metros cuadrados, pues quiere decir que a un camión le caben 12 animales. Curioso, interesante y pues ustedes me van a decir, hombre, pero es que eso incrementa los costos de producción. Sí, y es algo que también tenemos que hablar, porque normalmente a un camión le meten 14 animales, pero ¿qué es lo interesante de esto? Revisar cuánto es la famosa merma de los animales por estrés. Claro, el animal se estresa eh, por ese espacio pequeño, el animal va a deshidratarse con mayor velocidad y por tanto la pérdida por evaporación y transpiración y el estrés que le van a generar el animal va a ser mucho mayor que si entramos un número mayor de animales, valga la redundancia. Entonces es algo que pues yo les invito a ustedes que lo analicemos. Desafortunadamente, corroborar estas investigaciones pues tienen un costo y pues toca a las entidades que hacen esto, como nosotros, o como el SENA, y como nosotros el SENA, como Agrosavia o las universidades, que sean quienes nos digan exactamente y hagan un análisis técnico-económico del número de transportes, pero es interesante. Bueno, vamos a aprovechar este espacio para las preguntas. Como les decía, es un tema bien bonito, es un tema muy interesante y sobre todo es un tema que tiene repercusiones financieras bastante amplias. Entonces, vamos a dejar este espacio, este tiempo que nos queda para preguntas, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Quedo atento entonces. La profe, Profe, Sí, señor. Me están hablando Wilfred y creo que Daniel. no Daniel. diga al parcero que hablarle. Ah, bueno, listo, listo. Hágale, Wilfred. profe, una preguntita pues de los temas anteriores, ¿no? Lo que pasa es que yo vivo en un clima templado, húmedo, Sí, señor. y hay una especie de un pasto braquiaria que se ha sembrado en la finca, pues, que no era mía, pero ahorita la compré y es un pasto que no lo comen ni el ganado ni el caballo, Dios mío, una braquiaria de cumbres mínimo. ¿sí? Es pasto malo. Pues ahí hay algo que nosotros tenemos que hablar de esto y tiene mucho que ver con el bienestar, no crea. Es que para nosotros, ¿qué es la maleza? Es lo que no se come el animal. Entonces, muchas veces uno quiere ver la pradera verde, hermosa, pero si el animal no se lo come, pues la misma gracia es que nada. Muchas veces vemos la pradera llena de rastrojo y para el bovino eso es caviar, eso es un plato delicioso. Entonces tenemos también que entender un poquito que el pasto debe ser que le guste al animal. Yo pues vivo con mi papá es un señor de 74 años y toda su vida ha estado dedicado a la ganadería. Y en una charla que yo tenía con él, porque pues obviamente él creció de manera empírica viendo la ganadería y viendo los potreros gigantes con pasto al pecho y todo eso, y esos eran los ideales. Y resulta que no, eh, porque es que el pasto no le tiene que gustar al ganadero, le tiene que gustar es al ganado, y ese es el que lo tiene que comer. Entonces, yo te recomiendo, Wilfred, pues que analices y que revises que pues si el pasto no se lo están comiendo los animales, es mejor cambiarlo para que
realmente se lo comen. Profe, muy amable. Y así, señor. Daniel, ibas a hacer un aporte. Sí, profe, porque es que, por ejemplo, para transportar el ganado, o sea, ya no tal vez transportarlo como una subasta o algo así, sino como llevarlo de una finca a otra finca. Muchas veces el recorrido se puede hacer un vaquero y por potreros, o sea, sin necesidad de salir a una carretera, pero sería caminando. Pero entonces, ¿en dónde? O sea, como que cuál es mejor, o contratar siempre un carro que los transporte, o si se puede por un potrero, que sería más rápido llevarlos por ahí. Pues a ver, te comento algo y bien interesante tu pregunta porque si obviamente si son distancias cortas, es decir, si vos la podés mover de una finca a otra y podés hacerlo a pie, es el ideal, porque curiosamente el bovino se estresa menos caminando que montado en un camión. Mira qué cosa curiosa. De hecho, vos sabés que la reglamentación de transporte de bovinos en Colombia está reglamentado por el ICA y a vos te exigen que si vas a mover vacas de la finca A a la finca B, tenés que reportarlo al ICA mediante una guía de movilización. Pero esa guía de movilización te permite hacerlo a pie, o sea, no necesariamente que lo hagas en camión. Ahora, el bovino se estresaría menos a pie, porque pues obviamente va caminando, eh, es su hábitat, es su medio, su modus vivendi y no hay problema. Ahora, el asunto está cuando son distancias mayores. Cuando hay distancias mayores, pues es ineludible el uso del camión. Sin embargo, personalmente, si hay la posibilidad de que vos podés mover de la finca A a la finca B y lo podés hacer a pie, ideal. Ideal porque pues el bovino se te va a estresar menos. Ah, listo, listo, profe, muchas gracias. Bueno, ¿listo? ¿Más preguntas? Miren que ya casi nos queda, ay Dios mío, estamos ya casi un minuto. Igual las preguntas que no tengamos aquí las podemos solucionar. Recuerde que, pues bueno, ahí les queda mi número telefónico. Igual cuando termine el curso, cualquier duda, cualquier cosa, pues vamos a estar disponibles aquí en el Centro Agroempresarial en el sur del departamento del Cesar. Entonces, ¿no hay más preguntas? Ah, bueno, magnífico. Pues si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por cerrada la sesión cuarta, finalizando el curso. Muchas gracias por su participación. Gracias por pues, sacar sí, cierto, si se lo transporta a pie hay que sacar el permiso de movilización. Sí, señor, claro, porque si no, te van a aparecer más animales del inventario y vas a tener problemas con el ICA cuando te lo vayan a vacunar. Entonces, así muevas, si muevas de la finca A a la finca B, siempre hay que sacar permiso, así sea a pie. Porque allá pues vas a decir que lo vas a mover a pie, no necesitas moverlos en camión. Es interesante eso. Bueno, muchachos, muchas gracias por su asistencia. Ha sido un placer ser su instructor en este desarrollo del curso. Aquí estamos para hacer